¿Cómo explicas que termines agotado después de pasar el día evitando lo único que podía empezar a cambiarte la vida? Te sentaste dispuesto a comenzar, pero algo dentro de ti pidió 5 minutos más, otra distracción, una excusa razonable, y cuando reaccionaste ya no quedaba fuerza, solo culpa. Ahí está la contradicción. Quieres avanzar, pero gastas toda tu capacidad resistiéndote al primer paso. Y no, eso no significa que seas flojo, débil ni incapaz. Significa que tu energía está trabajando en tu contra, sosteniendo dudas, anticipando fracasos, obedeciendo hábitos y defendiendo una versión de ti que ya debería haber terminado. Napoleon Hill entendió que una mente sin dirección puede agotarse sin producir nada, mientras una mente organizada alrededor de un propósito recupera una fuerza que parecía perdida. Aquí vas a reconocer por dónde se escapa esa fuerza, qué la mantiene bloqueada y cómo convertir deseo, decisión y disciplina en una sola orden interior. Porque quizá no necesitas más energía, quizá necesitas recuperar la que llevas años usando para detenerte. Energía mental infinita. Desbloquea la fuerza que tu mente mantenía apagada. A las 2:17 de la madrugada la pantalla seguía encendida, el documento continuaba en blanco y él ya estaba exhausto de una tarea que ni siquiera había comenzado. No lo había vencido el trabajo, no lo había vencido la negociación. Durante 4 horas se prometió empezar después de revisar un mensaje, después de servirse agua, después de entender por qué se sentía tan raro, después de encontrar la música correcta, después de ver un video que supuestamente lo pondría en el estado adecuado. Cada aplazamiento parecía pequeño, casi inocente, pero por dentro ocurría algo más caro. Una parte de él daba la orden y otra la desobedecía, una quería avanzar y otra pedía garantías. Una recordaba lo que podía llegar a ser y otra reunía pruebas de todo lo que había dejado a medias. Cuando cerró el computador sintió ese cansancio espeso que suele confundirse con falta de capacidad. Sin embargo, no había gastado sus fuerzas produciendo, sino resistiéndose. Había mantenido una guerra civil en silencio. Eso es lo que deja a tanta gente sin impulso antes del mediodía. No una vida demasiado exigente, sino demasiadas órdenes internas contradiciéndose al mismo tiempo. El cuerpo se sienta frente a una obligación concreta, pero la atención carga conversaciones pendientes, vergüenzas antiguas, cuentas por pagar, comparaciones, promesas rotas, escenas que jamás ocurrieron y futuros que intenta controlar por adelantado. Luego la persona dice que necesita motivación, cuando lo que necesita es dejar de financiar con su atención todo aquello que la divide. La fuerza que crea apagada no siempre está dormida, muchas veces está secuestrada, está trabajando, sí, pero trabaja sosteniendo excusas, ensayando catástrofes, defendiendo una identidad caducada y vigilando la opinión de personas que quizá ni siquiera están pensando en ella. Por eso puede pasar el día acostada y llegar a la noche rendida. Por eso puede descansar 8 horas y levantarse con la sensación de haber pasado la madrugada discutiendo con alguien. Discutió consigo misma. Fue fiscal, acusado, testigo y juez en un juicio que no produjo ninguna decisión. La expresión energía mental infinita puede sonar grandiosa si se entiende mal. El cerebro no es una máquina sin límites. El sistema nervioso necesita sueño, alimento, movimiento, silencio y recuperación. Ningún pensamiento noble cancela la biología. Lo infinito no está en trabajar sin detenerse. Está en la capacidad humana de renovar dirección, de reunir fuerzas dispersas y de regresar a una decisión después de haber caído. Hay personas físicamente agotadas que recuperan presencia cuando algo adquiere sentido y personas descansadas que se derrumban ante una tarea que contradice la imagen que tienen de sí mismas. El sentido no reemplaza el sueño, pero decide hacia dónde irá la energía disponible. La dirección no crea combustible de la nada, impide que se derrame por 20 grietas. Ahí comienza la parte más útil de Napoleon Hill, lejos de las frases convertidas en póster y de la fantasía de que desear con intensidad obliga a la realidad a obedecer. Hill nació en 1883 en una región rural de Virginia y construyó su obra alrededor de una obsesión: descubrir por qué algunos individuos conseguían organizar pensamiento, deseo y conducta alrededor de un propósito mientras otros, con talento semejante, quedaban atrapados en la vacilación. Él contó que Andrew Carnegie lo desafió a estudiar durante años las leyes del logro. ¿La exactitud histórica de ese encuentro ha sido discutida? Y conviene decirlo porque una enseñanza no se vuelve más verdadera por idealizar al hombre que la escribió. Hill tuvo tropiezos, contradicciones, negocios fallidos
y una vida mucho menos ordenada que la leyenda fabricada a su alrededor. Precisamente por eso vale la pena separar al personaje del principio. No hace falta convertirlo en santo para reconocer que vio algo decisivo. Una facultad dispersa produce ruido, una facultad organizada produce movimiento. Su gran tema no era el pensamiento aislado, sino el pensamiento convertido en mando. No era repetir deseos mientras se conserva la misma conducta, sino reunir deseo, fe, plan, decisión, cooperación y persistencia hasta que dejen de ser piezas sueltas. La riqueza en su lenguaje ocupó el primer plano, pero debajo del dinero había una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando una persona deja de mandar señales opuestas a su propia vida? Sucede algo que desde afuera parece carisma, disciplina o buena suerte. Por dentro se siente como alivio. Ya no hay que decidir cada mañana si la meta importa. Ya no se somete cada paso a votación. Ya no se consulta el estado de ánimo para cumplir una palabra. La energía antes consumida en deliberar queda disponible para hacer. Esa diferencia parece mínima hasta que se observa una semana completa. Un hombre tarda 10 minutos en realizar una llamada, pero pasa 3 días imaginando el rechazo. Una mujer necesita 1 hora para ordenar sus números, pero emplea 6 meses evitando mirar la cuenta porque teme confirmar que se equivocó. Alguien podría terminar una propuesta en una tarde, aunque lleva semanas ajustando detalles que nadie pidió, porque la perfección le permite posponer el momento en que otro tendrá derecho a evaluarlo. El gasto no está en la acción, está en sostener la amenaza de la acción. La tarea terminada libera, la tarea evitada cobra intereses. Se instala en el fondo mientras uno come, se ducha, conversa o intenta dormir. No grita todo el tiempo, pero mantiene una tensión baja y constante, como un aparato encendido en una habitación vacía. 10 asuntos así pueden consumir más que una jornada honesta de trabajo. El individuo entonces busca una técnica para tener más ánimo sin reconocer que sigue dejando abiertas las puertas por donde se le escapa. Hill llamaba propósito definido a la concentración de la voluntad alrededor de una meta principal. La expresión ha envejecido, pero el problema es más actual que nunca. Antes una persona podía perderse en dudas, ahora puede además alquilar su atención a una maquinaria diseñada para interrumpirla. Cada notificación introduce una intención ajena en el centro de su día. Cada desplazamiento sin conciencia le ofrece 20 vidas con las cuales compararse. Cada opinión urgente le presta una preocupación que no era suya al despertar. Al final no sabe si está cansada por lo que hizo, por lo que vio o por todo lo que quiso ser durante 15 segundos. La dispersión moderna no se siente como una decisión, se siente como pequeñas fugas aceptables. Nadie anuncia, voy a entregar la parte más fértil de mi mañana a desconocidos. Solo toma el teléfono para mirar la hora y 40 minutos después conoce una polémica, una tragedia, un producto, un cuerpo, un viaje y una fortuna que alteraron su estado sin mejorar su vida. Luego intenta entrar en una labor profunda, con el interior lleno de voces prestadas. No ha perdido inteligencia, ha perdido continuidad. Y sin continuidad, incluso una gran capacidad parece mediocre porque no permanece suficiente tiempo sobre el mismo problema para atravesar la superficie. La concentración no es apretar los dientes frente a una pantalla, es proteger una relación. Durante un periodo concreto, una sola tarea recibe el derecho de existir. Lo demás puede ser importante, pero no ahora. Esta distinción devuelve autoridad. Quien dice que todo urge no está describiendo la realidad, está confesando que no ha establecido jerarquía. Hill insistía en un objetivo central porque sabía que la voluntad se debilita cuando cada deseo exige el primer lugar. Se puede querer salud, dinero, paz, reconocimiento, amor, descanso, aprendizaje y libertad. El conflicto aparece cuando no se acepta el precio temporal de cada cosa. Quien quiere escribir un libro y al mismo tiempo evitar toda incomodidad no tiene dos deseos compatibles. Quien quiere una relación honesta y conservar el hábito de callar lo que le molesta tampoco. Quien desea independencia, pero protege todas las costumbres que lo mantienen. Dependiente, todavía no ha elegido. Está fantaseando con una recompensa mientras vota diariamente por la causa contraria. Esa contradicción consume una cantidad brutal de fuerza, porque obliga a mantener dos relatos, el que se cuenta en voz alta y el que confirman sus actos. Llega un momento en que una persona deja de confiar en sí misma, no porque sea débil, sino porque ha escuchado demasiadas promesas propias sin consecuencias. Dice, mañana empiezo,
Y una parte interna ya sabe que esa frase sirve para calmar la culpa, no para organizar la mañana. Dice, esta vez será distinto, pero no cambia la hora, el entorno, la primera acción, ni aquello a lo que tendrá que renunciar. Cada juramento incumplido reduce el valor de su palabra ante sí misma. Después intenta compensarlo con afirmaciones más intensas. Se mira al espejo y declara que puede con todo, mientras su conducta responde que ni siquiera puede confiar en la siguiente hora. El problema no es que la afirmación sea positiva, el problema es que está divorciada de una prueba. La autosugestión, uno de los conceptos más conocidos de Hill, ha sido reducida a repetir frases hasta esperar que la vida las acepte. Su versión más seria exige algo distinto. Una idea repetida adquiere fuerza cuando empieza a orientar la percepción, pero se vuelve identidad cuando encuentra evidencia en la conducta. Si alguien repite «soy disciplinado» y después cumple durante 20 minutos la acción que había evitado, la frase recibe un hecho. Si lo repite y se abandona de inmediato, la distancia entre lenguaje y comportamiento se agranda. No basta con hablarle a la parte profunda, hay que darle material verificable. El organismo cree mucho más en una puerta cerrada a tiempo, en una llamada realizada con temor, en una compra que se decidió no hacer, en una hora protegida o en una conversación que dejó de posponerse, que en 100 declaraciones pronunciadas sin costo. La palabra abre el camino, el acto lo pavimenta. Así se recupera la confianza, no mediante una emoción gigantesca, sino mediante acuerdos pequeños que ya no se traicionan. Al principio puede parecer poco heroico. Tender la cama, terminar una página, caminar 20 minutos, apagar el aparato a una hora determinada, responder el correo incómodo. Sin embargo, la identidad se reforma con pruebas acumuladas, no con discursos. El ser humano lleva una contabilidad silenciosa, registra cuándo se abandona y cuándo se sostiene. Un solo cumplimiento no borra años de desorden, pero introduce una objeción en el viejo expediente, quizá ya no soy exactamente quien creía. Repetido, ese gesto cambia la relación con el esfuerzo. La acción deja de sentirse como una excepción y empieza a aparecer una forma de ser. Allí aparece una energía que antes no estaba disponible, porque ya no se gasta en convencer a un desertor interno. Se actúa desde un acuerdo. El autosabotaje suele describirse como si dentro de nosotros viviera un enemigo interesado en destruirlo todo. La imagen es atractiva pero incompleta. Con frecuencia, la conducta que arruina el presente fue alguna vez una solución. El niño que aprendió a pasar inadvertido para no provocar a un adulto puede convertirse en el profesional que oculta sus capacidades cuando llega la oportunidad de exponerse. La persona que fue ridiculizada al equivocarse puede desarrollar una preparación interminable para no entregar nada imperfecto. Quien creció viendo que el dinero despertaba peleas puede perderlo cada vez que comienza a acumularlo, no porque odie prosperar, sino porque una parte asocia tener con peligro, conflicto o culpa. El joven que recibió atención solo cuando estaba mal puede sentir una soledad extraña, cuando todo marcha bien, y crear una crisis que le devuelva una forma conocida de compañía. Ninguno de ellos despierta pensando «hoy voy a dañarme». Obedece una protección antigua que sigue activa después de que cambió el contexto. Por eso insultarse rara vez resuelve el problema. Si se llama perezosa una defensa, la defensa se aferra más. Hay que descubrir qué evita, qué identidad protege y qué precio teme pagar. La pregunta útil no es únicamente ¿por qué no hago lo que me conviene?, sino ¿qué cree perder una parte de mí si de verdad lo hago? Tal vez perdería la excusa, tal vez tendría que dejar de culpar a la familia, tal vez descubriría que el éxito no cura la sensación de no merecer amor, tal vez tendría que separarse de amigos que solo la reconocen en su versión pequeña. Tal vez se volvería visible y con la visibilidad aparecerían juicio, responsabilidad y posibilidad de fracaso. Un propósito definido no solo promete una ganancia, amenaza un equilibrio. Cambiar obliga a despedirse de beneficios ocultos, la compasión que produce estar siempre a punto, la comodidad de no ser medido, la superioridad moral de quien critica desde la grada, la fantasía perfecta que sobrevive mientras no se pone a prueba. Aquí el pensamiento de Hill necesita una actualización humana. El deseo intenso no derriba por sí solo estas defensas. Debe conversar con ellas mediante hechos. Debe demostrar que avanzar ya no significa quedar indefenso. Debe construir capacidad para soportar la incomodidad que acompaña una identidad nueva. Desbloquear fuerza no consiste en arrollar cada resistencia, sino en dejar de interpretarla como una orden. Puedo sentir el impulso de huir y permanecer. Puedo notar vergüenza y enviar el trabajo.
Puedo escuchar la vieja voz que anuncia desastre y comprobar la información antes de obedecerla. Puedo reconocer que mi cuerpo aprendió una alarma y aún así enseñarle otro desenlace. Esa es una forma adulta de autosugestión. No negar la señal, sino responder con una experiencia distinta. Hill habló de fe como un estado que puede cultivarse mediante repetición emocional. La fe útil no es una certeza sobrenatural de que todo saldrá como deseo. Es la lealtad sostenida a una posibilidad mientras todavía no hay resultados suficientes para sentirse seguro. No exige creer que no habrá rechazo. Exige creer que el rechazo no tendrá autoridad para definir el resto de la vida, no asegura que el plan sea correcto. Permite trabajarlo bastante para obtener información real. La duda pide evidencia antes de empezar. La fe práctica empieza para producir evidencia. Entre ambas existe una tensión inevitable. Quien espera eliminar toda duda antes de actuar entrega el mando a una condición imposible. Los seres humanos no reciben garantías sobre aquello que todavía están construyendo, reciben señales parciales, habilidades incompletas, intuiciones mezcladas con deseo y un tiempo limitado para elegir. La decisión no elimina el riesgo, termina la hemorragia de permanecer entre dos caminos. Pensemos en alguien que lleva meses preguntándose si debe iniciar un proyecto. Investiga nombres, colores, competencia, equipos y cursos. Cada nueva información abre 5 preguntas. Se siente responsable porque está aprendiendo, pero el aprendizaje ya se convirtió en refugio. Lo que evita no es la ignorancia, es el momento en que el proyecto pueda ser rechazado. Mientras solo existe en su cabeza, conserva perfección. Publicarlo significa permitir que la realidad lo toque. Hill habría llamado a eso indecisión, una de las causas del fracaso. Hoy puede describirse con más precisión, protección del yo imaginario. El proyecto ideal mantiene intacta la identidad de alguien talentoso. El proyecto real puede revelar torpeza. Por eso la persona prefiere agotarse planeando antes que descansar después de haber entregado. La salida no es sentirse lista, es aceptar una primera versión capaz de traer datos. Lo que está en la imaginación consume, lo que entra en contacto con el mundo enseña. Una respuesta concreta, incluso negativa, suele liberar más fuerza que 50 escenarios. Hay un cansancio particular en la incertidumbre voluntaria. Se parece a esperar una sentencia que uno mismo se niega a escuchar. Decidir devuelve suelo. Si fue un error, se corrige desde algún lugar. Si fue acertado, aparece camino. Pero quien no decide permanece gastando en todas las vidas posibles sin habitar ninguna. La decisión, sin embargo, no debe confundirse con impulsividad. Hill admiraba la rapidez para decidir y la lentitud para cambiar sin razón. Pero una mente madura distingue compromiso de terquedad. Comprometerse es dar tiempo suficiente a un plan para que revele su valor. La terquedad consiste en proteger el plan después de que los hechos muestran que sirve al ego y no al propósito. La energía bien dirigida necesita firmeza en la meta y flexibilidad en el método. Quien cambia de objetivo cada semana nunca profundiza. Quien se casa con un método fallido por orgullo tampoco. La pregunta que ordena es sencilla y cruel. ¿Quiero que esto funcione? ¿O quiero tener razón sobre cómo debería funcionar? Hay negocios, relaciones y rutinas mantenidos durante años porque abandonarlos obligaría a reconocer una mala elección. El costo pasado se convierte en argumento para seguir pagando. Así se usa persistencia para justificar miedo. Hill consideraba la persistencia una condición del logro, pero la persistencia verdadera no repite ciegamente, aprende sin desertar. Un río persiste buscando salida, no golpeando para siempre la misma piedra. La persona mentalmente fuerte conserva la intención, observa la respuesta, cambia la herramienta y vuelve a intentar. No dramatiza cada corrección como prueba de incapacidad. Entiende que el error pertenece al proceso, no a su identidad. Esto libera una enorme cantidad de recursos. Cuando equivocarse deja de ser una humillación, se vuelve información barata. Cuando cada error amenaza el valor personal, hasta una tarea pequeña exige armadura. Entonces se pospone, se controla, se revisa, se pregunta a todos y se termina rendido. La perfección no siempre nace del amor por la excelencia. A menudo es vergüenza con buena presentación. Dice que busca calidad, pero en realidad busca inmunidad. Quiere producir algo que nadie pueda criticar, pedir algo que nadie pueda negar, amar de una manera que nadie pueda abandonar. Como esa inmunidad no existe, no termina. La excelencia, en cambio, acepta exposición, se preocupa por hacer bien el trabajo y permite que el resultado siga siendo humano, entrega, escucha, repara.
La perfección intenta ahorrar el dolor de corregir y termina cobrando la vida completa en cuotas de demora. La atención es un voto. Aquello a lo que regresa una y otra vez recibe vida psicológica. Si regresa al agravio, ¿el agravio se vuelve centro de identidad? Si regresa a la comparación, cualquier logro propio se siente insuficiente. Si regresa a una labor concreta, comienza a detectar recursos, errores y oportunidades que antes pasaban inadvertidos. No hay magia en esto, hay selección. El mundo contiene más información de la que puede procesarse. El propósito le dice al cerebro qué vale la pena notar. Una persona que decide seriamente aprender un oficio empieza a ver maestros, herramientas, preguntas y vacíos que siempre estuvieron allí. Quien decide salir de una deuda reconoce gastos antes invisibles. Quien se compromete a escribir escucha frases, conflictos y detalles humanos con otra sensibilidad. Hill describía esta reorganización como influencia del deseo sobre el subconsciente. En términos actuales puede entenderse también como entrenamiento de la percepción, memoria y conducta. El nombre importa menos que el fenómeno. Cuando una dirección se vuelve dominante, el interior empieza a colaborar con ella. Pero esa colaboración se rompe si cada día se instala una orden nueva. Hoy quiere construir, mañana escapar, pasado impresionar y el viernes descansar de una vida que no ha decidido. Ninguna facultad profunda puede servir a un comandante que cambia de guerra cada mañana. Por eso escribir una intención no es un ritual decorativo, obliga a reducir ambigüedad. Una frase concreta puede valer más que 20 páginas emocionales. Durante los próximos 90 días terminaré y publicaré una pieza útil cada semana, aunque la primera versión me incomode. Allí hay tiempo, producción, destinatario implícito y una relación nueva con la imperfección. Luego deben definirse las condiciones. ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Qué se cierra? ¿Qué conducta queda prohibida durante el bloque? ¿Cuál es el mínimo en un día malo? Una decisión sin arquitectura depende demasiado del ánimo. La arquitectura convierte el deseo en fricción favorable. El teléfono lejos, la pestaña cerrada, el material preparado, la cita en el calendario, la primera acción escrita la noche anterior parecen detalles domésticos, pero son la forma física de una idea. Hill elevó el deseo. La vida diaria exige darle muebles. Quien confía únicamente en fuerza de voluntad se obliga a vencer el mismo obstáculo 100 veces. Quien modifica el entorno toma una decisión una vez y deja que el espacio la recuerde. No compra lo que intenta dejar. No duerme junto al aparato que le roba la mañana. No abre redes antes de producir. No guarda en casa aquello que consume cuando está ansioso. No conversa sobre su meta con quien siempre responde con burla. Esto no es fragilidad, es estrategia. Un capitán no coloca munición en el campamento contrario para probar que tiene carácter. Protege recursos. La voluntad es valiosa precisamente porque es limitada en cada jornada. La idea de energía infinita se vuelve peligrosa cuando se usa para exigir rendimiento sin cuidado. La fuente puede renovarse, pero el canal se daña si se lo obliga a funcionar sin pausa. Dormir no es una interrupción del propósito, es parte del método. Comer con atención, mover el cuerpo y permitir periodos sin estímulo no son premios después de producir, sostienen la capacidad de producir. Hay personas que utilizan a Hill para azotarse. Más deseo, más horas, más presión, ningún límite. Confunden intensidad con dirección. Trabajan hasta perder claridad y después interpretan la torpeza como señal de que deben trabajar aún más. Eso no es dominio personal, es miedo vestido de ambición. A veces la obsesión por rendir oculta una pregunta que no se quiere escuchar. Si dejo de producir por un momento, ¿sigo sintiendo que valgo? Quien solo se respeta cuando entrega resultados convierte cada descanso en culpa. Entonces nunca descansa de verdad. El cuerpo está quieto, pero el pensamiento sigue contabilizando. La recuperación requiere permiso, y el permiso nace de separar dignidad de rendimiento. No para volverse complaciente, sino para trabajar sin usar cada resultado como examen de existencia. Puedo fallar en una tarea sin ser un fracaso. Puedo necesitar una pausa sin convertirme en alguien débil. Puedo cambiar de plan sin traicionar mi propósito. Esa separación reduce dramatismo y devuelve precisión. Si el resultado no define mi valor, puedo mirarlo con honestidad. Si lo define, tendré que manipular la interpretación para protegerme. La serenidad no disminuye la ambición, la vuelve menos ciega. Una persona desesperada por probarse algo acepta acuerdos malos, promete de más, imita estrategias que no comprende y abandona demasiado pronto cuando no recibe aplauso.
Una persona centrada puede tolerar el periodo invisible, hace el trabajo que todavía nadie celebra, aprende a distinguir progreso de espectáculo. Hill estudió figuras públicas de la industria, pero la ley de la concentración se observa con mayor pureza en labores que no generan leyenda: la madre que termina una formación después de acostar a sus hijos, el hombre que paga una deuda durante 3 años sin anunciarlo, la joven que aprende a hablar en público practicando a solas, el cuidador que pide relevo antes de quebrarse, el emprendedor que deja de cambiar de idea y sirve al mismo grupo el tiempo suficiente para entenderlo. Ninguno parece poseído por una fuente sobrenatural. Han dejado de renegociar lo esencial. El esfuerzo repetido se vuelve menos caro porque la ruta ya está abierta. Al principio cada acción exige vencer resistencia, después el hábito asume parte del trabajo. Esa es otra forma de infinito. Una conducta organizada produce capacidad futura. Leer mejora la lectura, entrenar permite entrenar, concentrarse aumenta tolerancia a la concentración, cumplir fortalece la confianza que facilita el siguiente cumplimiento. La inversión devuelve intereses internos, también ocurre lo contrario. Cada evasión facilita la siguiente, cada interrupción reduce la tolerancia al silencio, cada promesa rota vuelve más difícil creer la próxima. No estamos fijos, estamos practicando una dirección incluso cuando creemos no estar haciendo nada. La pregunta no es si entrenamos, sino qué entrenamos. Quien abre el teléfono ante la primera incomodidad, entrena escape. Quien permanece 30 segundos y vuelve a la tarea, entrena retorno. No necesita una jornada perfecta, necesita multiplicar regresos. La concentración adulta no significa no distraerse, significa acortar la distancia entre darse cuenta y volver. Una persona puede perder 10 minutos y rescatar el bloque. Otra convierte 10 minutos en un día perdido porque piensa: ya dañé la mañana. Esa frase no describe, autoriza. El perfeccionismo vuelve total cualquier desvío para justificar la rendición. La disciplina flexible responde: me fui, ya regresé, sin insulto, sin ceremonia. Esa capacidad de regresar vale más que la intensidad ocasional. Hill llamaba persistencia a mantener el esfuerzo necesario. Persistir no siempre es avanzar con el pecho erguido. A veces es sentarse sin ganas, hacer una versión mediocre, pedir ayuda, reducir el objetivo del día y negarse a romper la cadena. Hay semanas en que la victoria consiste en no desaparecer. La cultura del rendimiento desprecia estos mínimos porque no lucen heroicos, pero los mínimos mantienen abierta la identidad. 10 minutos pueden impedir que una práctica vuelva a convertirse en pasado. Una llamada puede romper un mes de aislamiento. Una comida digna puede interrumpir el abandono. Una factura revisada puede cerrar la fantasía y comenzar el plan. La fuerza regresa por rendijas concretas. Rara vez cae como un rayo. Esperar una sensación extraordinaria es otra forma de aplazamiento. La persona dice que sabe de lo que es capaz, pero quiere sentirlo antes de comportarse en consecuencia. El orden suele ser inverso. Actúa con una porción pequeña de coraje, y el coraje aparece al verse actuar. La emoción sigue a la evidencia con más frecuencia de la que el orgullo admite. Hill entendió que la sugestión necesita emoción, pero la emoción no siempre precede. También puede fabricarse a través del movimiento. La postura cambia, el ritmo respiratorio cambia, la tarea comienza y la percepción del esfuerzo se modifica. No es engaño, es interacción. Cuerpo y pensamiento no viven en departamentos separados. Una caminata puede resolver una rigidez que una hora de rumia empeora. Una ducha, comida o noche de sueño puede desactivar conclusiones que parecían filosóficas y eran agotamiento. Hay que desconfiar de las decisiones absolutas tomadas en estados físicos extremos. Mi vida no sirve puede significar llevo 3 noches durmiendo mal. No tengo talento puede significar me comparé durante una hora con el resultado final de alguien. Ya no amo esto puede significar lo convertí en obligación sin descanso. La inteligencia emocional incluye revisar el estado desde el cual se piensa. No todo pensamiento merece debate. Algunos necesitan agua, movimiento o sueño, otros necesitan una conversación. Hill desarrolló la idea de la alianza maestra. 2 o más personas coordinando conocimiento y esfuerzo en armonía alrededor de un objetivo. Más allá de la retórica casi eléctrica con la que la describía, hay una verdad cotidiana. La capacidad humana cambia en presencia de otros. Alguien que solo se dispersa puede trabajar 3 horas cuando comparte la mesa con una persona silenciosa y enfocada. No le prestaron inteligencia, le prestaron ritmo. Otro encuentra valor para hacer una llamada porque un amigo espera el resultado.
Una mujer reconoce una posibilidad después de escuchar la pregunta que ella no sabía formular. El aislamiento obliga a ser fuente, espejo, estructura y testigo al mismo tiempo. Eso gasta. Pedir compañía, mentoría o rendición de cuentas no reduce autonomía, la vuelve operativa. Sin embargo, no toda compañía multiplica. Hay grupos que convierten cada ambición en competencia, cada vulnerabilidad en chisme y cada avance en amenaza. La armonía de la que hablaba Hill no es ausencia de desacuerdo, es seguridad suficiente para que el desacuerdo sirva al objetivo y no al ego. Una buena alianza no se limita a animar. Corrige sin humillar, cuestiona las excusas, comparte información, respeta límites y celebra el progreso sin crear dependencia. Una mala alianza produce excitación, planes y conversaciones interminables, pero ninguna entrega. Se reúnen para sentirse cerca del futuro, no para construirlo. Hablar de una meta libera una recompensa anticipada, por eso contar demasiado puede sustituir hacer. La palabra pública debe usarse con precisión. Compartir para obtener apoyo o compromiso puede ayudar. Compartir para recibir la identidad antes de pagar el precio debilita. Hay quien anuncia que escribirá, entrenará o emprenderá y recibe inmediatamente admiración. Durante unas horas siente que ya es esa persona. Luego el trabajo real parece menos gratificante que el aplauso inicial. La energía fue gastada en representación, el silencio estratégico protege la etapa frágil. No todo sueño necesita audiencia, algunos necesitan incubación, rutina y resultados. La atención ajena es estimulante, pero también puede deformar. Se empieza queriendo crear algo verdadero y termina creando aquello que conserva aprobación. Un propósito definido debe resistir la tentación de convertirse en espectáculo. Esto no significa ignorar al público o al mercado. Significa no confundir reacción inmediata con valor. Lo útil a veces tarda, lo profundo puede crecer despacio. Lo escandaloso recibe clics, pero no necesariamente construye oficio. Hill hablaba de servicio y compensación. El valor entregado crea una base más sólida que el deseo de recibir. Aplicado con madurez, esto desplaza una pregunta agotadora. ¿Cómo hago para que me reconozcan por otra más fértil? ¿Qué problema puedo entender y resolver mejor? La primera coloca el yo bajo vigilancia permanente. Cada número se vuelve veredicto. La segunda obliga a observar al otro, mejorar la oferta y aprender. El reconocimiento puede llegar, pero ya no es el único combustible. Cuando el trabajo tiene destinatario real, la concentración adquiere gravedad. No se escribe para probar que se es escritor, se escribe para que alguien comprenda, sienta o use algo. No se vende para confirmar valor personal, se facilita una decisión útil. No se lidera para ser obedecido, se crea claridad que permite a otros actuar. El propósito deja de ser una estatua del ego y se convierte en vínculo. Esa conversión libera fuerza porque reduce la obsesión con uno mismo. Mucha ansiedad de desempeño nace de mirarse desde afuera mientras se actúa. El orador se escucha como imagina que lo juzgan. El creador contempla cada frase a través de un crítico invisible. El hombre en una cita revisa su postura, su tono y el efecto de cada palabra hasta que ya no está con la otra persona. Está en una sala de control. La atención dividida destruye presencia. El antídoto no es convencerse de que nadie juzga. Algunos juzgarán. Es regresar a la función. ¿Qué estoy aquí para aportar, preguntar, aprender o expresar? El servicio saca al yo del espejo. La energía antes usada en administrar impresión vuelve al encuentro. Esto también aplica a la vida espiritual. Rezar solo para obtener garantías puede convertirse en otra sala de control. La oración más transformadora quizá no pida que desaparezca el camino difícil, sino claridad para dar el paso que corresponde. La fe no convierte al universo en empleado de nuestros deseos, convierte la conciencia en un lugar menos fragmentado. Al nombrar una intención ante algo mayor que el ego, Dios, la verdad, la vida o el principio que cada quien reconozca, la persona deja de fingir autosuficiencia, agradece recursos, admite temor, pide discernimiento y acepta responsabilidad. Esa práctica puede devolver energía porque termina el teatro de control total. Hay cosas que dependen de mí, cosas sobre las que puedo influir y cosas que tendré que atravesar sin gobernarlas. Mezclar las tres produce ansiedad, separarlas produce acción y duelo. Actúo donde tengo agencia. Pido ayuda donde mi alcance es parcial. Dejo de rumiar lo que ninguna cantidad de pensamiento puede cambiar. Soltar el control no es abandonar el propósito, es retirar esfuerzo de una puerta que no tiene manija. El pensamiento repetitivo suele presentarse como responsabilidad.
Si sigo revisando, quizá encuentre la manera de impedir todo daño. Pero muchas veces no busca solución, busca la sensación de estar haciendo algo ante la incertidumbre. Una preocupación útil termina en una acción, una pregunta o una aceptación provisional. La preocupación circular solo renueva la alarma. Se puede establecer una prueba simple después de 10 minutos pensando en esto, sea algo nuevo o existe un siguiente paso distinto. Si la respuesta es no, continuar no es profundidad, es compulsión. Escribir la preocupación ayuda porque obliga a sacarla de la niebla. Temo que el proyecto fracase. Bien, ¿qué significa fracasar? No vender, perder una suma, quedar en ridículo, confirmar una vieja historia. ¿Qué puedo prevenir? ¿Qué pérdida puedo limitar? ¿Qué aprendería pronto con una prueba pequeña? ¿Qué haré si ocurre? La ansiedad odia los contornos, vive de amenazas sin tamaño. La precisión reduce monstruos a problemas. Algunos siguen siendo difíciles, pero ya pueden tocarse. Hill habría llamado a esto planificación organizada. Un plan no garantiza el resultado, cambia la relación con la incertidumbre. El temor deja de ocupar todo el horizonte y recibe una función. Señalar preparación pendiente. Incluso la envidia puede convertirse en información. En su forma venenosa, desea que otro pierda. En su forma examinada, revela una posibilidad que uno no se autorizó. La persona que irrita puede mostrar libertad, reconocimiento, dinero, belleza, disciplina o valentía que se desee. En vez de condenarse por sentir, puede separar el símbolo de la persona. ¿Qué aspecto exacto me duele ver y qué acción propia he evitado? Así una emoción que drenaba se vuelve coordenada. Lo mismo ocurre con la rabia, reprimida, se transforma en irritación difusa, cinismo o agotamiento. Descargada sin conciencia destruye. Escuchada, puede señalar un límite violado, una humillación no procesada o una necesidad ignorada. La energía de la rabia no tiene que convertirse en ataque. Puede volverse conversación, salida, entrenamiento, denuncia, creación o decisión. Hill utilizó la palabra transmutación para describir la conversión de impulsos intensos, especialmente el sexual, en imaginación, coraje y producción. Sin aceptar cada una de sus explicaciones, el principio conserva valor. Un impulso no desaparece porque se prohíba, cambia de forma. El deseo sexual, la competitividad, el hambre de reconocimiento, la agresividad y la frustración pueden gobernar desde la clandestinidad o recibir un cauce. Transmutar no es avergonzar el cuerpo ni volver toda pasión trabajo, es impedir que una fuerza momentánea decida contra un propósito mayor. El impulso de buscar estimulación puede atravesarse, moverse y convertirse en una página terminada, una sesión de ejercicio o una conversación real. No porque crear sea castigo, sino porque el organismo aprende que la intensidad no exige descarga inmediata. Puede contenerla, interpretarla y elegir. Esa capacidad de contener sin reprimir es una reserva enorme. La sociedad digital entrena lo contrario, deseo y respuesta unidos por un toque, hambre de novedad, contenido, aburrimiento, contenido, soledad, contenido, excitación, contenido, inseguridad, compra. Cada puente inmediato reduce tolerancia a la espera. Luego una meta lenta parece muerta porque no produce recompensa cada 30 segundos. Recuperar fuerza exige reinstalar distancia entre impulso y acto. No una distancia moralista, sino un espacio de libertad. Quiero hacerlo. Deja de equivaler a debo hacerlo ahora. En esos segundos se recupera el gobierno. Al principio el cuerpo protesta. La incomodidad parece crecer cuando no recibe su salida habitual. Pero tiene curva, sube, cambia y baja. Descubrir que un impulso puede pasar sin obediencia modifica la identidad. Ya no se es prisionero de cada estado. Este aprendizaje debe comenzar pequeño, 5 minutos sin abrir la aplicación, 10 minutos permaneciendo con la tarea, una noche sin la compra impulsiva, una conversación, en vez del hábito automático. La fuerza no se demuestra enfrentando de inmediato la tentación máxima, se construye acumulando intervalos. Hill ponía énfasis en el dominio personal, pero ninguna estrategia seria debe ignorar la compasión. Hay recaídas que no son falta de deseo, sino resultado de un sistema sobrecargado. Una persona duerme mal, trabaja bajo presión, discute en casa y luego pretende resistir con la misma facilidad que en un día estable. Si falla, se insulta. El insulto añade tensión. La tensión aumenta la necesidad de alivio. El hábito vuelve. El castigo alimenta el ciclo que dice combatir. La responsabilidad compasiva actúa distinto. Reconoce el fallo sin borrarlo, identifica la condición, repara el entorno y reanuda pronto.
Hice esto. Tuvo este costo. ¿Qué señal ignoré? ¿Qué barrera faltó? ¿Cuál es la siguiente conducta correcta? No hay absolución barata, pero tampoco identidad condenada. La culpa útil dura lo suficiente para orientar reparación. La culpa crónica se convierte en ocupación. Hace sentir moralmente serio mientras evita el cambio concreto. Hay quien piensa todos los días en lo mal que actuó y nunca pide perdón, devuelve lo tomado, paga lo debido ni modifica el patrón. Sufrir se vuelve sustituto de reparar. La energía queda amarrada al pasado como si el agotamiento pudiera pagar la deuda. No puede, solo una acción presente puede honrar lo aprendido. Si la reparación directa es posible y no causa más daño, se hace. Si no lo es, se transforma la conducta futura. Después hay que aceptar que recordar no concede derecho a vivir eternamente castigado. Una vida desperdiciada en penitencia no devuelve nada a nadie. Esta verdad incomoda, porque soltar la culpa puede sentirse como traición a quien fue herido. Pero conservarla sin cambio tampoco lo ayuda. El remordimiento debe convertirse en carácter. Entonces el pasado deja de ser una celda y se vuelve instrucción. Esta conversión representa exactamente la energía mental desbloqueada. Aquello que antes alimentaba autoacusación empieza a financiar integridad. El mismo principio sirve para el resentimiento. Perdonar no significa declarar inocente a quien dañó, reconciliarse ni abrir de nuevo la puerta. Significa dejar de ofrecerle presencia diaria dentro de la cabeza. Hay personas que salieron de una relación hace años, pero todavía organizan decisiones para demostrar algo al ausente. Ganan para que vea, publican para que se arrepienta, desconfían para que nadie repita la historia, el otro continúa dirigiendo desde lejos. El resentimiento da una sensación de vínculo y defensa. Abandonarlo puede dejar un silencio aterrador. ¿Quién soy si ya no estoy respondiendo a lo que me hicieron? Esa pregunta marca el comienzo de una vida no reactiva. La fuerza propia no consiste en vencer mentalmente al pasado cada mañana, consiste en dejar de convocarlo a cada decisión. Puede recordarse sin consultar, puede doler sin gobernar, puede exigir límites sin convertirse en identidad. Napoleon Hill pasó su vida intentando nombrar una fórmula de logro y construyó alrededor de ella un relato más perfecto que su propia historia. Podemos reconocer sus exageraciones sin desechar la pregunta que lo obsesionó. ¿Qué ocurre cuando un ser humano deja de derivar? Ocurre que la realidad no se vuelve obediente, pero él deja de ser completamente obediente a cada temor, opinión e impulso. Ocurre que el deseo se vuelve criterio, el criterio se vuelve plan, el plan se vuelve conducta, la conducta produce evidencia y la evidencia modifica identidad. Ocurre que la fe abandona el terreno de la fantasía y entra en el calendario. Ocurre que la palabra recupera peso. No hay relámpago, hay acumulación. Un día esa persona mira atrás y descubre que la vida cambió de forma mientras repetía movimientos que parecían demasiado pequeños para cambiarla. Pagó, escribió, entrenó, pidió, negó, corrigió, descansó, regresó. Lo extraordinario fue no necesitar que cada día se sintiera extraordinario. La energía mental infinita no era un estado de exaltación, era la capacidad de volver a la dirección después de cada dispersión, era dejar de pedirle al ánimo permiso para honrar una decisión, era saber que el cansancio puede hablar, pero no siempre manda, que la duda puede acompañar, pero no tiene que conducir, que el pasado puede explicar, pero no firmar el futuro. La fuerza que permanecía apagada no estaba detrás de una frase secreta, estaba debajo de todas las concesiones que parecían pequeñas, el sí pronunciado por temor, la pantalla abierta por reflejo, la tarea convertida en amenaza, la culpa usada como identidad, la promesa demasiado grande para ser cumplida, la opinión ajena instalada como ley. Quitar una concesión devuelve una parte, quitar otra devuelve más, hasta que llega un momento extraño y sobrio en que la persona ya no se siente poseída por un fuego sobrenatural, simplemente deja de abandonarse. Se levanta a la hora acordada o ajusta con honestidad. Hace lo que cabe, cierra lo que terminó, tolera lo que no controla, protege lo que importa. Y cuando falla, no construye una casa alrededor del fallo, repara y vuelve. Ahí comienza una autoridad que nadie puede regar. No depende del aplauso porque nació en habitaciones donde nadie miraba, no necesita gritar porque conoce el peso de su propia palabra. No promete conquistar todo porque ya entendió el costo de dispersarse. Elige una cosa y se entrega, luego otra y otra. La vida, que antes parecía una masa inmensa de problemas, comienza a responder a secuencias, no a magia, a presencia repetida. Esta noche quizás siga existiendo un documento en blanco, una cuenta sin mirar,
una conversación pendiente o una decisión que lleva meses cobrando intereses. No hace falta resolver la existencia completa antes de dormir. Hace falta dejar de alimentar la niebla. Escriba la verdad en una línea. Nombre el resultado. Acepte el precio inmediato. Prepare la primera acción. Retire del camino la fuga más obvia. Mañana, antes de escuchar al mundo, cumpla una palabra. Pequeña, concreta, suya. Después no la convierta en hazaña ni espere sentirse otra persona. Repítala hasta que el interior deje de sorprenderse. Repítala hasta que la vieja identidad pierda testigos. Repítala hasta que comenzar cueste menos que evitar. Entonces comprenderá que nunca necesitó convertirse en una máquina, negar su historia ni producir sin descanso. Necesitaba terminar la guerra. Necesitaba dejar de enviar soldados a 20 frentes y reunirlos alrededor de una causa digna. Necesitaba tratar el pensamiento como herramienta, la emoción como información, el cuerpo como aliado, el deseo como compromiso y la fe como conducta sostenida en ausencia de garantías. Nadie puede asegurarle que todo saldrá bien. Hill tampoco podía, aunque algunas de sus páginas sonaran así, pero existe una promesa más honesta. Cada vez que deje de traicionarse en una acción concreta, una parte de su fuerza volverá a casa. Y cuando esa fuerza vuelva, no la desperdicie intentando impresionar a quienes se acostumbraron a verlo dormido. Úsela, termine la página, haga la llamada, mire la cifra, diga no, pida ayuda. Descanse de verdad, regrese, porque la vida que aún puede construir no está esperando una versión perfecta de usted, está esperando que la versión presente deje de financiar aquello que la mantiene de rodillas. Mañana vas a volver a sentarte frente a eso que llevas demasiado tiempo aplazando. Y en ese instante no vas a necesitar otra explicación. Vas a tener que decidir si vuelves a traicionarte o si por fin cumples una sola palabra. Porque lo más grave no es haber perdido tiempo. Lo más grave es enseñarte día tras día que tus propias decisiones no tienen autoridad. Prometes empezar y te abandonas. Dices que vas a cambiar y vuelves al mismo refugio. Después te preguntas por qué ya no confías en ti. No te falta capacidad. Has gastado tu fuerza manteniendo una pelea interna que nunca debía durar tanto. Una parte ordena, otra negocia, otra inventa una excusa. Y al final, todas terminan agotadas. Pero esa misma fuerza puede regresar. Vuelve cada vez que haces lo correcto sin esperar ganas. Vuelve cuando apagas la distracción, cuando terminas lo pendiente, cuando soportas la incomodidad sin correr, cuando dejas de pedirle permiso a la versión de ti que siempre encuentra una razón para quedarse igual. Napoleon Hill lo dejó claro. No esperes, el momento nunca será el adecuado. Empieza donde estás y trabaja con las herramientas que tengas. No intentes recuperar toda tu vida esta noche. Recupera tu palabra. Elige algo pequeño, incómodo y necesario y termínalo. Nadie tiene que verlo. La parte más profunda de ti sí lo verá y empezará a comprender que esta vez no estás hablando por hablar. Ahí comienza el verdadero cambio, cuando dejas de buscar una fuerza extraordinaria y utilizas con dignidad la que todavía te queda. Si esto te confrontó, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios: hoy dejo de detenerme. Pero no permitas que sea otra frase bonita, haz que sea la primera orden que realmente vas a cumplir.